día nos corresponde hablar acerca de la Parashat Shemot, que es el inicio del libro que se conoce como el Éxodo. Es decir, acabamos la semana pasada de terminar el primer libro de la Torá, Bereshit, y ahora estamos comenzando el segundo libro, Shemot. Así que voy a hacer una oración muy cortita para entrar en el tema. Padre Todopoderoso, te pido en este momento que usted ponga palabras en mi boca para que todo lo que podamos comentar, hablar, enseñar sea para edificación mutua y para gloria de su nombre. Únenos, Padre Celestial, nosotros somos estudiantes, ¿no es cierto?, imitadores de nuestros grandes maestros de Torah. Y como estamos estudiando, porque sabemos poco, le pedimos que usted nos dé instrucciones, nos guíe por este camino de luz que es su Torah. Padre Celestial, ayúdanos para que nos podamos acercar más a ti cada día. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, como decía, la Parashá Shemot marca el inicio de una etapa diferente en lo que es la historia del pueblo de Israel. El libro de Bereshit o de Génesis, ¿no es cierto? Es, en mi opinión, un libro de historia universal en donde se dejan establecidas las bases de quiénes somos nosotros, de dónde venimos, cómo fue creado todo por la mano del Todopoderoso, que mucha gente le cuesta entender de que todo lo que vemos haya sido creado. Sin embargo, así es. Nosotros tenemos esa convicción de que el Todopoderoso dio origen a la vida, a los planetas, al mundo, ¿no es cierto?, a la especie humana, y que comenzó a trabajar con una familia, ahí con nuestro padre Abraham, el primer hebreo, Isaac, Jacob, toda la familia de los hijos de Israel, y culminando el libro con la historia de José, que se encuentra nuevamente con su padre y quedan habitando ahí en Egipto, en Israel, que para protección y, por cierto, supervivencia de vida fueron llevados todos ahí a un lugar privilegiado que es el delta del río Nilo, en la tierra de José, donde los israelitas dejaron de ser un clan familiar y transformarse en una gran nación. Se multiplicaron de manera impresionante. Entonces, para entrar en el contexto, vamos a leer algunos versículos, algunos pasajes de la Parashá Shemot. Dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Misraim con Jacob. Cada uno fue con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Yahudá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Asher. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 años. Pero Joseph ya estaba en Egipto. Y murió Joseph y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera. Y la tierra se llenó de ellos. Y se levantó sobre Israel, Egipto, un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que todos nosotros. Procedamos, pues, astutamente con él, no sea que se multiplique. Y en caso de guerra, se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. De manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. El rey de Misraim habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra,
y la otra Puá, y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte. Pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Adonai y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Hasta aquí vamos a leer la primera día de esta parashá hermosa. Por lo tanto, sabemos que esta parashá lleva por el título, la traducción, que significa nombres. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es un nombre? La importancia del nombre en las escrituras. Es obvio, ¿no es cierto?, que actualmente ya la gente, las personas no le dan tanta importancia a los nombres con los cuales van a llamar a sus hijos. Por lo general, cuando los padres escogen algún nombre para el bebé, lo hacen pensando en algún pariente, algún tío, algún abuelo, algún hermano, que les traiga algún recuerdo familiar, o porque suena bonito, o porque es el nombre de algún artista, de algún deportista famoso, o, en fin, hay muchas maneras de que la gente decide ponerle un nombre. Generalmente se usan nombres de artistas. Hoy día se están usando nombres en donde se mezclan palabras anglosajonas con algunas palabras latinas, usando, ¿no es cierto?, falta de ortografía, donde la C se transforma con una K, con una Q, entonces pronunciaciones anglosajonas que se llevan al español. Por lo tanto, hay nombres bien extraños que están usando hoy día muchos jóvenes y que en definitiva ni siquiera saben qué significa. Sin embargo, hermanos, en el antiguo Israel, tal descuido, tal displicencia no se podía permitir. Era impensado ponerle cualquier nombre a los niños, a los hijos. Y para ilustrarlo de mejor manera, basta con recapacitar sobre la palabra hebrea Shem, nombre, que generalmente se traduce y que significa nombre, que significa permanencia, que significa reputación, reconocimiento, también como un memorial, un monumento. Eso es más o menos lo que significa un nombre. Incluso al juicio de algunos expertos lingüistas hebraístas, la palabra Shem procede de la raíz Shamayim, que significa los cielos. Es decir, el nombre viene de los cielos. En la lengua griega clásica, por ejemplo, esta palabra se llama onoma o onomá y se define como autoridad de carácter, parte de la idea de notoriedad, es decir, el nombre hace que la persona se haga notar. El nombre no es una palabra nada más, es un objeto o es también una persona, ya sea en su naturaleza o ya sea alguna de sus cualidades. En la práctica, no solo designa o caracteriza y distingue de las demás a su portador por su nombre, sino que además es un elemento esencial de su personalidad. Es un exponente de su origen, una descripción de su sustancia, su honra y, lo más importante, su carácter moral. Así, un individuo sin nombre, por ejemplo, es alguien insignificante. Incluso puede llegar a ser despreciable, cuyo castigo necesariamente debe ser la extinción de su nombre. Incluso se habla de gente que tiene buen nombre, buena reputación, buena familia. Un mal nombre, una persona de pésima reputación, una persona que avergüenza. ¿Mm? En el caso contrario, hombre de nombre, ¿no es cierto?, es un varón que tiene
prestigio, autoridad. En la cultura oriental o mesooriental, como se le quiere llamar, el nombrar está fuertemente relacionado con la esencia misma del ser, de la persona, del existir. Por ejemplo, en el mundo bíblico no existe nada que no tenga un nombre. Todo lo que existe se le puso un nombre. Es decir, lo que no tiene nombre, entonces por antonomasia significa que no ha sido creado. Por lo tanto, no existe. Por eso es importante tener un nombre que te dé identidad, que te haga existir como persona. Consecuentemente, el poder de nombrar tiene filiación con el poder de crear. Es una noción inseparable, es un sinónimo. Nombrar, crear. El bondadoso crea, inmediatamente nombra, por ejemplo, el día y la noche, los cielos, la tierra, los mares. Él crea y le da nombre, crea y da nombre inmediatamente. Eh, por ejemplo, los cielos no habían sido nombrados todavía, por lo tanto no existían, no habían sido creados en su forma, como son los cielos. Y lo mismo quiere decir cuando da abajo la tierra firme no había recibido nombre, significa entonces que tampoco la tierra había sido creada. Nombrar es también un emblema de autoridad y dignidad. Por ejemplo, Adán recibe la potestad de henchir y sojuzgar la tierra, y con ello la prerrogativa de nombrar a todo animal. Muchos nombres hebreos tienen como base etimológica el origen de la persona o del objeto. Por ejemplo, Adán es un ser humano, es un hombre. La madre de los vivientes, Isha, la varón, porque del varón fue tomada. En otros casos, el individuo recibe un nombre nuevo por el talento que le distingue, por la misión conferida o, en el último caso, por la bendición recibida. Por ejemplo, Abraham es transformado en Abraham. Jacob recibe por boca del Malach, el ángel, el nombre de Israel. Joseph es llamado por el faraón Sefanat Panea. Osea es cambiado por Josué. Sin embargo, el corolario de nombrar como acto de consagración va más allá, porque las escrituras enseñan que aunque aquellos que aparentemente están destituidos de toda bendición, pero que se han adherido a la alianza, recibirán el nombre que está por sobre todo nombre, viniendo de parte de la familia universal. Por lo tanto, nos damos cuenta acá en este pequeño resumen la importancia que tienen los nombres, el impacto que causa en la persona el tener un nombre, ¿cierto? Entonces estábamos hablando acá de que esta parashá, que significa nombre, que comienza a hablarnos de la etapa en que los hijos de Israel estuvieron en Egipto. Vamos a ver, por ejemplo, que el protagonista principal acá del libro es el pueblo de Israel, pero también hay un personaje muy importante que tiene un nombre que debemos recordar siempre, Moshe. Moshe, vamos a hablar acerca del nombre ahora de Moshe. Leímos la porción de la parashá, definimos algunas definiciones de lo que es el nombre. Ahora hablemos un poco del nombre de Moshe. ¿No es cierto? Comenzando el libro de Shemot, eh, que según la Septuaginta se le conoce también como el Éxodo, y sin embargo este término no es la traducción de Shemot. Shemot, como dijimos, significa nombre. Shemot es el plural de Shem, ¿no es cierto? El singular es Shem y plural Shemot. Y este libro recibe este nombre en hebreo, ya que la segunda palabra del mismo es Shemot, en referencia a los nombres de los hijos de Israel que descendieron a Israel junto con Jacob. Sin embargo, durante todo el libro, este libro de Shemot, el nombre más famoso y repetido será el de Oshe, y también es conocido en español como Moisés, que nace aquí, en esta parashá, y alrededor de su simple nombre se esconden grandes debates, pero también profundas enseñanzas. Moshe o Moisés. Recordemos un poco la historia. El faraón decreta que todos los bebés varones de los hebreos debían ser arrojados al río Nilo, debían ser asesinados.
En ese contexto nace este varón, un niño pequeñito, un bebé, de la tribu de Leví. Su madre lo cuida y esconde por 3 meses, pero luego debe dejarlo ir. Le ponen una canasta y su hermana, Miriam, lo acompaña hasta el río y ve partir a su joven hermanito. En el agua lo recoge la hija, una de las tantas hijas que tenía el faraón, ¿no es cierto? Del mismísimo faraón de Egipto, estaba hablando, del rey del mundo conocido en esa época. Años después, no sabemos cuántos años, pueden ser 3, 4 o 5 años, no hay claridad al respecto, luego de que la propia madre de aquella criatura, Jezobel, lo amamantase tras el destete, vuelve a aquel niño a vivir con la hija del faraón, y allí ella dice, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo adoptó como hijo y le puso por nombre Moshe, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y aquí comienzan los debates durante los últimos 2000 años. Pregunta, ¿qué nombre tenía aquel niño durante todos los años anteriores a que llegara a vivir al palacio del faraón? ¿Cómo puede ser que una egipcia, por ejemplo, sepa hebreo? Otra pregunta, ¿Moshe es un nombre hebreo o es un nombre egipcio? Por ejemplo, si sacar o extraer del agua en hebreo es la palabra Meshitiu, el nombre debió haber sido Mashiu y no Moshe. Esa es la discusión. Y más aún, Meshitiu realmente es extraer o tiene otro significado. O fue realmente Vitia, la madre adoptiva quien le puso aquel nombre, o fue Yahovet, su madre biológica, como sugiere Giscuni, y así podríamos continuar discutiendo por 2000 años más, porque la Torá no lo aclara. Sin embargo, en el libro de los nombres, un nombre despierta especial curiosidad. No quisiera detenerme en esta oportunidad en todos los debates y preguntas que despierta el nombre de Moshe, sino en un apasionante midrash que nos dice que Moshe, antes de ser llamado Moshe, tenía, escuche bien, 10 nombres. Lo dice un midrash. Desde la antigüedad, muchos exegetas judíos intentaron conjeturar cuál era el nombre de Moshe antes de ser llamado Moshe. El pseudo Filón, en sus antigüedades bíblicas, dice que el nombre que le puso Yochebed al nacer era Melchiel, es decir, Dios es mi rey. Ya en el siglo V, antes de la era común, en un antiquísimo Midrash, encontramos que con 10 nombres era llamado Moshe. ¿Y cuáles son esos nombres? Se preguntará usted. Bueno, es lo mismo que me pregunté yo, y aquí se los voy a leer. El primer nombre dice Yered, que descendió. Dice, ya que hizo descender a la Torá, la Shejinah, desde los cielos a la tierra. Ese sería el primer nombre, Yered. El segundo nombre, Avigdor, padre del ser. ¿Y qué significa? Ya que muchos fueron quienes quisieron atacar a Israel y él los protegió y fue un padre para ellos. El tercer nombre, según este Midrash, Heber, compañero o unión, porque unió a todos los hijos con su Padre Celestial. Es decir, a todo el pueblo de Israel lo unió, para que a su vez se unieran con el Padre, ahí en el desierto. El cuarto nombre, Abisojo, padre de los videntes o profetas, ya que fue el padre de todos los profetas que veían con ayuda, que venían con ayuda de la inspiración divina. Es decir, Moshe, además de ser un gran líder, también fue uno de los grandes profetas, el más grande de los profetas que hemos tenido. El quinto nombre, Yecutiel, esperanza de Dios, porque hizo que los hijos se conecten y tengan esperanza en su Padre Celestial. El sexto nombre, Abi Sanoach, padre del rechazo, porque era el padre de todos aquellos que rechazaban la idolatría y querían ser monoteístas
adorando al único Dios vivo, que se ha revelado a los hombres, a Israel, especialmente ahí en el monte de Sinai. El número 7 de los nombres. Tubía, que significa bondad, porque al nacer su madre dijo, porque bueno es el niño. Bonito. El número 8, Shemaya, escucha a Dios, porque Dios escuchó todas sus plegarias, siempre. El número 9, Leví, su nombre era Leví, como su tribu, por la importancia de la familia que él tenía. Él era un levita, un hijo de la tribu de Leví, tuvo un hijo y ahí aparece la historia de Moshe. Y el 10º nombre, Moshe, por el cual, o Moisés, es más conocido, el rescatado de las aguas. ¿Cuántos nombres? E incluso hay más dentro de este mismo Midrash. Por ejemplo, el rabí Ishmael, construyendo sobre el nombre de Shamayá, nos propone 4 nombres más. En Natanael, ya que dio Natán, la Torá, mano a mano. El otro nombre es Sofer, ya que era el escriba del pueblo de Israel. 3, Ahimelech, ya que era como el hermano del rey. Y por último, Ben Habitar, ya que por él Dios anuló el castigo al pueblo de Israel por el becerro de oro. Todos estos nombres recibió Moshe, sino de su madre y de su padre, sino por parte de la tradición rabínica. Cada uno de sus nombres representa sus cualidades y todas sus virtudes. Cada nombre nos recuerda otras características de uno de los personajes más importantes, sin duda, de toda nuestra historia. Su bondad, su capacidad de liderazgo, su forma de unir al pueblo, su conexión con Adonai, su rol como legislador y como profeta. Y sin embargo, de todos estos hermosos nombres, y en hebreo ellos, Moshe es llamado únicamente en toda la Torah como Moshe. Simplemente Moshe, el nombre que no se lo dieron sus padres, tampoco a Adonai, sino que fue la hija del faraón quien lo nombró así. Un nombre que ni siquiera es en hebreo, sino que es en idioma egipcio. Y ya los comentaristas antiguos y durante la Edad Media notaron que el nombre Moshe no es de origen hebreo. Por ejemplo, Ibn Ezra, por ejemplo, argumenta que Moshe es la traducción al hebreo del nombre Monium en egipcio, en idioma egipcio. Monius. Y los egiptólogos contemporáneos nos acercan más al nombre de Moshe diciendo que en egipcio antiguo Moses es simplemente hijo de. Eso debería significar según los egiptólogos. Como en el caso de Tutmosis, hijo de Tut, o Ramsés, hijo de Ra. Y Moshe o Moisés carece de patrocinio. Moisés sería entonces simplemente hijo, nada más que hijo, un hijo sin padre. ¿Recuerda al Mesías eso? Quizás porque en la casa de la hija de Faraón era llamado así porque no sabían quién era verdaderamente su padre. Y quizás por eso también al comienzo del relato está ausente el nombre de su padre, que luego, adelantándonos en la historia, sabremos que se llamaba Amram. Moshe simboliza un nuevo comienzo, no la continuación de una dinastía, sino que se constituye como un hombre, nombre propio. O quizás también, como sugiere, por otros motivos, el Malvin, que el nombre Moshe debía ser siempre un recordatorio para él que era un simple mortal, una simiente de hombre, nada más que eso. Y no un hijo de los dioses, que habían venido de las estrellas como creían los reyes faraones en Egipto. Ellos eran hijos de los dioses. Eso es lo que creían y eso es lo que transmitían a sus pueblos. Es muy posible que la etimología bíblica, que el nombre Moshe provenga del verbo machá,
que significa como extraer, sacar. Sea simplemente una etimología popular. Es muy plausible que realmente Moshe, el libertador de los hebreos, tenga un nombre en egipcio, y sin embargo esto nunca dejó de despertar la curiosidad y la creatividad de nuestros antepasados maestros, quienes intentaron dotarle a su nombre un significado especial. ¿Y quién mejor lo logra? Es una persona que se llama Seforno, que dice: ¿quién salvará a otro sacándolos de su dolor? Ese es el significado que le da el nombre Moisés. La etimología popular del nombre de Moshe, también como en el Midrash que citamos antes, no solo nos cuenta de su pasado u origen, sino también de su futuro y de su misión. Tal como él fue extraído, rescatado de las aguas, así también él deberá rescatar a otro en su nombre, con su simple nombre, con el nombre de Moshe. Ahí está su misión, ese nombre, el sacar a otro de su sufrimiento y de todos sus dolores. Y no sé o no se entiende si fue consciente o inconsciente, pero Soformo hace un juego más de palabras, incluso ya que dice que Moshe debe sacar a otros de su dolor. Mizra, una palabra que suena muy similar a Mizraim. Mizra, sacar del dolor, Mizraim, Egipto. ¿Cuál es entonces la misión de Moshe? De acuerdo con lo que estamos estudiando ahora, redimir al otro de su propio Mizraim, de su propio dolor, de su propia angustia, de su propia esclavitud, de su propio dolor. Sacarlo de todos sus sufrimientos, extraerlo definitivamente de todas sus angustias. Para ir terminando, muchos son los nombres que nuestra tradición le da a Moshe, pero Adonai y todos nosotros los llamamos de una sola forma: Moshe. ¿Por qué? Porque quizás no podamos ser nosotros padres de profetas, protectores de una nación entera, dadores de la Torá o miembros de la tribu de Leví, pero todos podemos ser en algún momento Moshe. Debemos ser como Moshe, otro Moshe, sacando a muchos otros de sus aguas turbulentas, extrayendo a nuestros semejantes de sus angustias, de sus dolores, de sus esclavitudes, de sus miedos, de sus fantasmas, de sus tradiciones y de esa cultura que hemos heredado y que nos ha hecho tanto daño. De ahí tenemos que sacarlo. De la misma manera como el nombre Moshe significa extraído de las aguas, debemos también nosotros trabajar. Y ese es el mandato que nos dio nuestro gran príncipe de los pastores: ir y anunciar mi buena noticia a todas las criaturas, y todo aquel, ¿no es cierto?, que cree que Jesús es el Mesías, entonces será parte de los grupos de los redimidos, de los rescatados, tal como sucedió con nuestro gran profeta, el gran ideario del pueblo de Israel, ese que todavía se enseña en cada Shabbat, como lo estamos haciendo ahora. Nos sentamos en la cátedra de este Moshe, que significa que es hijo. Como el Mesías es hijo del Padre también, nosotros también hijos del Padre a través del Mesías. Hermanos, es lo que tenía preparado para hoy. Espero que sea de bendición, que les haya gustado y que el Eterno les guarde, les bendiga. Le agradezco a la comunidad la invitación y la oportunidad que me dan de expresarme en esta tribuna. Lo hago con mucho temor, con mucha humildad, pero también con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Que estas sencillas palabras sean bendición para todos ustedes. Shalom.